noches, bienvenidos a la tercera edición del noticiero 24 horas, mitad de semana, miércoles 4 de diciembre. Ya comenzamos con la información más completa. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Mariel. Es un gusto estar en las pantallas de todos ustedes, amigos, amigas. Comenzamos con este resumen noticioso. Bienvenidos. A continuación le presentamos nuestros titulares. Encuentran a menor desaparecida y las lluvias se llevan otra vida. El número de personas fallecidas ya suma 13. El lamentable hallazgo vuelve a enlutar a la familia boliviana. Hay más distritos en riesgo. Denuncian inacción de Santos Quispe por lluvias. El gobernador de La Paz vuelve a estar ausente de las tareas preventivas o reactivas ante los fenómenos climáticos. ¿Tiene un plan de acción? Arias se declara convaleciente y será interrogado el lunes. El alcalde sufrió un malestar y fue internado. Se presentó al interrogatorio, pero fue pospuesto hasta el próximo 9 de diciembre. Podría ser imputado. Violenta marcha de choferes salteños. Exigen que suba a 2 bolivianos la tarifa del transporte nocturno. Entre tanto, continúan cobrando por tramos. Aprobarían el presupuesto general del Estado 2025 sin modificaciones. El ministro de Economía asegura que no afecta la actividad de los industriales. Continúa la polémica por su promulgación. Buscan generar un candidato único bajo el ala de Camacho. El apresado gobernador cruceño es visitado por varios líderes políticos. Buscan ganarse al electorado cruceño. Nayar es sentenciado a 15 años de cárcel. La condena es por la muerte de 3 policías. Hay otros encausados que continúan apelando en libertad. En noticias internacionales, Lula se empeña en que el Mercosur firme alianza con la Unión Europea. Piden al presidente de Brasil reconocer al líder opositor a Maduro y declararlo vencedor de las elecciones en Venezuela. La disputa por los pasajes y la carga económica. Ese es el título del contexto de hoy. Soy Jaime Albarracín a través de Palenque TV. El gremio de los choferes del transporte urbano está movilizado en 2 ciudades de Bolivia, uno con más intensidad que el otro, pero el hecho no deja de ser llamativo porque puede ir en escalada y contagiar a otros distritos. Esta vez la punta de lanza se encuentra en Santa Cruz, donde los choferes cumplen este miércoles 3 días de paro. Exigen que el pasaje por persona sea de 3 bolivianos. Y ante este pedido, el alcalde Johnny Fernández respondió que no corresponde el alza y que, textual, no le temblará la mano para evitar la subida de tarifa y, como se ve, la crisis se encuentra en pleno desarrollo. Algo similar pasa en la ciudad de El Alto. Los choferes de esa ciudad demandan el incremento de pasajes en horario nocturno. Quieren cobrar 2 bolivianos. Hay que recordar que en agosto de 2023 los choferes salteños lograron el alza del pasaje diurno de 1 boliviano a 1.50, bajo el compromiso de cobrar la tarifa de parada a parada. Compromiso que no cumplieron, una vez que continúa el cobro por tramos. Los choferes salteños movilizados desataron la violencia cuando quisieron ingresar a la sede de su gremio por la fuerza, denunciando la inacción de sus dirigentes. Además, afirman que el costo de vida se incrementó y que sus costos de operación se duplicaron. Tienen razón los choferes de Santa Cruz, tiene razón el gremio de choferes de El Alto, es justa su demanda. ¿Qué hay con los derechos del usuario, del ciudadano? En líneas generales, la mayoría de los expertos en el tema, estudios sobre el transporte urbano en Bolivia, coinciden en señalar que el transporte público en el país es de pésima calidad. En efecto, la calidad del transporte público en Bolivia es deficiente y presenta varios problemas. El sistema de transporte carece de regulación efectiva, lo que contribuye a la falta de disciplina de los choferes y pasajeros. Las subvenciones al combustible han generado una falsa estabilidad,
pero los costos operativos y de mantenimiento de los vehículos aumentan, lo que hace que las tarifas también suban. El sistema de transporte es uno de los que más contamina debido a la falta de control técnico y a la existencia de carros muy antiguos. Bolivia tiene la menor relación de vías pavimentadas por superficie territorial en comparación con otros países, por ejemplo, de la Comunidad Andina de Naciones. Bolivia tiene el costo de operación de transporte más alto, alcanzando prácticamente $1 por kilómetro. Los choferes afirman que lo que ganan ya no les alcanza para vivir. ¿No es esa la misma realidad de todos los bolivianos? Debe caer el peso de esta nueva tarifa que todavía no se sabe si será incrementada bajo las espaldas de otros sectores. Vamos a tener aquí entonces diferencias. Bajo ese pedido, otros sectores también deberían incrementar sus costos, sus ganancias. Ese es el contexto que faltaba hoy. Iniciamos con la información, lo más importante de esta última jornada. El transporte público se moviliza con bloqueos y marchas en el Alto. Demandan al gobierno nacional solucionar la crisis económica y exigen también el incremento del pasaje nocturno a 2 bolivianos. Los transportistas de minibuses de la ciudad del Alto iniciaron con fuerza su jornada de protesta este miércoles. Los choferes exigen el incremento del pasaje nocturno a 2 bolivianos. Es en ese marco que se concentraron en diferentes puntos estratégicos de la urbe alteña. Sindicatos de diferentes sectores también están con sus pedidos y otros sectores están pidiendo, por ejemplo, del pasaje, el aumento de pasaje, ¿no? Pero nosotros estamos en temas de repuestos y en temas de los combustibles, que estamos haciendo mucha fila, y ahí compañeros, por ejemplo, aquí se ve allá al frente, por ejemplo, que están parados y días y días. Esa es la pedida. La verdad, los repuestos ya se han incrementado. Claro, ellos nos venden, digamos, de acuerdo al dólar también las tiendas de repuesto, ¿no? Y en lo cual para nosotros ya está un poco sobresaliéndose del presupuesto del transportista, ¿no? Hay que recordar que el pasado 23 de agosto de 2023 ya se incrementó la tarifa del transporte en la ciudad del Alto, es decir, vuelven a la carga los choferes de esa urbe. Se habían comprometido a no cobrar por tramos, sin embargo, esta práctica continúa de igual manera. Ahora bien, ellos dicen que se han incrementado sus costos de operación, pero también el costo de vida. ¿Y qué hay del costo de vida de los ciudadanos salteños? Eso no importa. Por lo pronto, la alcaldesa de El Alto ha señalado que no va a permitir ningún alza más. Bueno, nosotros en el tema del pasaje ya hemos trabajado con los choferes anteriormente, ¿no? Hace 2 gestiones ya se ha aprobado el incremento de pasaje. Antes era a 1 boliviano y se ha consensuado para que sea unos 50 el pasaje único, ¿no? No está en agenda del municipio. Entendemos la preocupación de los choferes porque la escasez de combustibles, el tema del dólar ha encarecido, el tema de repuestos y otros temas, ¿no? La canasta familiar, pero son temas de índole nacional, no está en nosotros resolver estos temas. Sin embargo, llamamos siempre a nuestros choferes a la cordura, a trabajar siempre coordinando en equipo. Si hay que sentarnos lo vamos a hacer, pero el tema del incremento no es un tema que esté en agenda nuestra, ¿no? Ya se ha tomado esa decisión anteriormente, en ningún otro municipio lo han hecho, El Alto sí lo ha hecho, así es que seguramente vamos a sentarnos un poco a coadyuvar para que podamos hablar con los ministros correspondientes y puedan también atender sus solicitudes. No, la alcaldía no va a autorizar ningún incremento de pasajes, es un tema cerrado de nuestra gestión, ya hemos autorizado un incremento de pasajes, entonces no podemos hacerlo doblemente, nuestra ciudadanía tampoco podemos perjudicarlas, ¿no? En el tema nocturno, a veces por el tema de frecuencias, hay algunos acuerdos, no solo con los vecinos, ¿no? Hay algunas zonas muy alejadas de la ciudad del Alto. Es un tema de consenso entre vecinos y transportistas, no es un tema oficial, ¿no? Mientras tanto, los choferes de la ciudad del Alto desconocen a su dirigencia y toman la sede de la Federación Andina. Exigen nivelación de pasajes. Hemos parado todo el autotransporte. ¿Por qué? Por la alza de precios de la canasta familiar, por el no haber combustible, lo que es gasolina y diésel a nivel nacional. Los transportistas día a día sufrimos,
no tenemos combustible, no sabemos cómo llegar a nuestros hogares, a veces hacemos filas 2 días, un día, realmente el transporte está sufriendo. Por ese tanto, deberían estar hoy, era un cabildo realmente histórico, donde nuestros ejecutivos, ninguno estaban presentes, vienen con un sonido pequeño, donde se han hecho la burla de nosotros, es por lo cual desconocemos a los dirigentes, a los ejecutivos que están acá. Y este gobierno y estos nuestros prebendalistas dirigentes nos están llevando a una devaluación terrible, donde la cual el de a pie sufre, el volante, mis señores, la llanta, ¿cuánto está? Los muñones, ¿cuánto está el aceite? Llegan alrededor de 500, 600 bolivianos, la canasta, hablamos de la canasta familiar, ¿cuánto está el quintal de arroz? Está 600 bolivianos. Nosotros no podemos subestimar a la familia con unos 50. La canasta familiar, no es la gasolina. ¿Y dónde está? Nuestros ejecutivos no sacan la cara por nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir este abuso de todo lo que nos abusan al transporte? Compañeros, es hora de que hoy, de cambiar a nuestros ejecutivos, yo creo. Tienen que entrar a esta federación nuevos generales, compañeros. Así para que hablen del transporte que nos interesa. Nosotros nos hemos autoconvocado y el señor Luna ha traicionado a este pueblo alteño transportista, por eso que están muy molestos, por eso que ahorita están interviniendo, desconociéndolo al señor Luna, ya no es más ejecutivo, ahorita van a tomar las decisiones diferentes sindicatos. Esto que sea un ejemplo a todos los dirigentes traidores, el pueblo autoconvocado, así debemos escarmentarlo para que nunca más nos traicione aquellos dirigentes de la COR, de la Federación de Juntas Vecinales, de Nacional, Departamental de Transportistas, que se han acostumbrado de traicionarnos y venderse al partido Arce-Catacors, a los políticos, y entonces cuando se venden a los políticos, a nosotros se han acostumbrado de manejarnos como ganado. Y ante estos actos vandálicos que no justifican, ¿no es cierto?, el pedido que están realizando, se han aprehendido a 2 personas. ¿Quiénes irán a defender a estos choferes detenidos? ¿Serán abandonados como ha sucedido en otras oportunidades? Bueno, la cuestión es que ahora se encuentran ya a merced de la justicia. En la Ceja del Alto se ha realizado un pequeño mitin. Todos los afiliados a esta federación se han dispersado, se han retirado del lugar. Posteriormente hemos recibido información de que un número considerable de afiliados del sector del autotransporte se habrían constituido hasta este lugar, que es la sede sindical, donde han ingresado de manera violenta, han generado una serie de destrozos, se han robado equipos de computación y otros objetos, lamentablemente generando mucha violencia, razón por la cual la policía boliviana, en el marco de sus competencias, con la finalidad de precautelar de que no ocurran mayores incidentes, se ha constituido hasta este lugar, se ha tomado el control de la situación con la finalidad de evitar que ocurran mayores daños y destrozos en la propiedad pública y privada, toda vez que en este edificio no solamente funcionan las oficinas de la Federación Andina de Choferes, sino también otras oficinas. Existe una microfinanciera y existen otras oficinas que lamentablemente también han sido afectadas por la violencia de los afiliados a la Federación Andina de Choferes. ¿Hay arrestados? ¿Cuántos arrestados? Sí, preliminarmente estoy recibiendo el informe de que hay 2 personas que han sido arrestadas. Se va a determinar cuál ha sido su participación en el ingreso violento a estas oficinas y en función a ello se determinará su situación. Lo que también quiero manifestar es de que una situación de esta naturaleza no se justifica, toda vez si tienen algún reclamo o tienen algunos conflictos internos, deben solucionarlos por la vía de sus asambleas, por la vía de la deliberación que tiene que existir al interior de la Federación Andina de Choferes y no generar violencia. Nada justifica la violencia. El presidente de una de las juntas vecinales de la ciudad del Alto, el señor Juan Saucedo, ha señalado que es momento de unirse con organizaciones sociales y apoyan las movilizaciones por el alza de los precios de los productos de la canasta familiar, pero expresa su total rechazo al incremento de los pasajes.
Estamos en una situación muy crítica. Bolivia está atravesando una crisis económica, política, social. Para ello tenemos que unirnos y llamar a las autoridades de que nos atiendan nuestras demandas, nuestras necesidades, que cada día el pueblo está pidiendo atención a que haya control en diferentes mercados, ferias, por la subida de precios de canasta familiar, como también atender otras demandas que está pidiendo otros sectores sociales, que está pidiendo su atención a su demanda. De verdad tenemos que unirnos para salir de esta situación. No hay de otra, porque no es momento de pelearnos entre organizaciones sociales, entre bolivianos, entre alteños, entre dirigentes, sino que tenemos que aportar de cada organización social soluciones, propuestas para salir de esta situación. Pero no vamos a estar de acuerdo de ninguna manera la subida de pasajes de día o de noche. Eso es lo que pretenden realizar, porque el pueblo alteño, los vecinos y vecinas, muchos de nosotros no tenemos un trabajo digno, no tenemos un salario, no recibimos cada mes un sueldo. Por lo tanto, no estamos en condiciones de pagar ninguna subida de precios. Cambiemos de tema, hablemos del presupuesto general del Estado que está en pleno debate, tratamiento, pero fíjese usted que ya se ha manifestado el ministro de Economía en el sentido que no va a modificar esta ley en función al pedido de los agroindustriales que se resisten a un control de los productos. ¿Qué quiere decir? Los industriales planifican guardar, ¿por qué no?, algunos de sus productos en almacenes. Esto para el gobierno sería considerado como un proceso de agio. En consecuencia, entonces, no se va a modificar este artículo de la ley. Fiscalización para ciertos productos alimenticios que son de importancia para la población. Específicamente, no queremos estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios, sino esto va en contra de aquellos especuladores, malos intermediarios. Hemos aclarado a la CAO de que esto no es algo dirigido contra contra los productores o contra los intermediarios. Esto más bien es un esquema para viabilizar que el alimento y la producción alimenticia de productos alimenticios esenciales llegue a la población, no por producto de a elevados precios por especuladores, sino en la cadena que tiene que y la trazabilidad que tiene que haber en cualquier tipo de comercio de producto alimenticio. Entonces, lo que queremos es darle a la población seguridad de que no va a haber especulación, y por eso se pone un artículo de esas características. Un segundo elemento es que hemos hablado con CAO de que esto se tiene que reglamentar, y de seguro que el sector puede participar con toda la experticia que tiene para que esta reglamentación sea efectiva en favor del pueblo boliviano. Y por su parte también se han pronunciado los empresarios privados, quienes exigen al gobierno nacional eliminar la disposición séptima del presupuesto general del Estado 2025, el cual pretendía confiscar productos. Estimamos que lo van a eliminar porque hay un pedido de varios sectores en ese sentido. La posición de la Federación, acompañamos la posición de la Cámara de Industria y de la CAO, donde este artículo debe eliminarse porque no es aplicable al sector empresarial, es más aplicable al sector especulativo. Necesitamos seguridad jurídica, necesitamos que el empresario trabaje tranquilamente en el país, que no se lo califique de una forma no idónea para este objetivo. Nosotros estamos dispuestos a todo análisis con el gobierno, acuerdos público-privados, y estamos en esa posición de instrumentar todo lo que signifique el desarrollo del país. En este sentido, ¿cuál es la propuesta concreta de la CAINCO, por ejemplo, en relación a la ley financiera, el presupuesto general del Estado? Fíjese usted que dicen ellos que va a generar endeudamiento e inflación. ¿Cuál es la propuesta? Liberar todo a precios del mercado. Bueno, esto también representaría que se encarecería el precio del diésel, por ejemplo. ¿Serían o seguirían siendo competitivos ante esta realidad? Bueno, esa es la posición de la CAINCO.
Tras un análisis al proyecto de ley del Presupuesto General del Estado 2025, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz le pide a la Asamblea Legislativa Plurinacional rechazar la propuesta y le expone 5 argumentos para solicitar su modificación al órgano ejecutivo. La actual situación económica del país demanda ajustes que deben reflejarse en este instrumento central de la política económica, ajustes que respondan de manera efectiva a las necesidades urgentes del país. Sin embargo, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa refleja una vez más la decisión irresponsable de continuar con un modelo agotado y que además atenta de manera contundente contra la institucionalidad del país, escribió el ente. El primer argumento que utiliza CAINCO para el rechazo al presupuesto del General del Estado 2025 se ve relacionado con el atentado directo a la estabilidad macroeconómica que contempla un déficit fiscal de 35.000 millones de bolivianos, equivalentes al 9.2% del Producto Interno Bruto, que solo puede financiarse mediante el Banco Central de Bolivia y la gestora pública por 60.000 millones de bolivianos, bajo la línea de endeudamiento interno. Esto constituye emisión inorgánica, cuya consecuencia directa es mayor inflación. La insostenibilidad es el segundo argumento del ente. El presupuesto general del Estado busca financiar el déficit fiscal mediante el endeudamiento externo que alcanzará a los 14.000 millones de bolivianos, equivalentes a 2.000 millones de dólares. La estrategia del Estado no puede continuar concentrándose únicamente en el endeudamiento como la única fuente de divisas. El tercer argumento es la transgresión a la institucionalidad que ha vulnerado la ley del Banco Central de Bolivia para obtener financiamiento más allá de los límites prudentes. La represión y distorsión del mercado, otro argumento de la CAINCO, se sustenta en la propuesta del Presupuesto General del Estado del control de la inflación a través de los controles de los precios. El proyecto excede las atribuciones constitucionales de la política fiscal, puesto que su ámbito comprende las operaciones de ingresos, gastos y endeudamiento del sector, no aquellas que están en otras secciones del texto constitucional. Y por último, el ente cuestiona los alcances del Presupuesto General del Estado 2025, que desconoce la profunda crisis que enfrenta el país desde 2023. Respecto al tema, el diputado de Comunidad Ciudadana, Gustavo Aliaga, ha informado que este viernes el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, comparecerá ante la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa. Esto para explicar, socializar y también pedir modificaciones a los artículos del Presupuesto General del Estado, el cual ha sido objeto de diversas críticas en las últimas semanas. Bueno, hoy día hemos empezado a las 9 con la lectura del proyecto de presupuesto que ha presentado el Poder Ejecutivo. Hemos empezado a las 9 y hemos terminado una lectura de más de 40 páginas conjuntamente con el proyecto. Cuando se terminó de leer, el presidente mencionó que el ministro de Hacienda iba a estar con nosotros. No ha venido el ministro de Hacienda, nosotros no vamos a permitir, queremos que esté el ministro de Hacienda y va a estar a las 9 de la mañana el día viernes. Él tiene que venir a explicar, hay una serie de preguntas de los parlamentarios que es importante que lo respondan. Las principales es la estructura de ese presupuesto, por qué no estamos haciendo tanta deuda, el Banco Central que viene a ser el ente financiador ahora del Poder Ejecutivo, los gastos, por ejemplo, del Bicentenario, ¿por qué tantos millones de bolivianos? Una cantidad de gastos que debe explicar el tema de transferencias, 300 millones en transferencias. Bueno, es un rosario de preguntas que podríamos habernos quedado con los técnicos, pero es importante que el ministro venga de una vez. Uno de los aspectos que quizás se podría criticar a este presupuesto general del Estado es la alta burocracia, el mantener esa alta burocracia estatal. Sin embargo, aquella no ha sido disminuida, por el contrario, hay un crecimiento vegetativo. Con todo, la oposición sigue rechazando este presupuesto y tiene diversos adjetivos para denominar a esta ley financiera. Ese es un presupuesto de miseria, es el peor presupuesto que ha elaborado el presidente Arce Catacora. Fíjense el gasto corriente, fíjense la inflación, por donde usted lo vea, ese presupuesto es un presupuesto de miseria para los bolivianos. Y en temas políticos, en las últimas horas, los evistas se encuentran en vigilia y resguardo de la Casa del Movimiento al Socialismo. Pusieron alambre de púas en el muro. Claro que nos han notificado, pero reconocer. El órgano electoral está interpretando lo que le ha obligado el Tribunal Constitucional de facto. No es ni autoprorrogado, ya es de facto.
Simplemente ellos están cumpliendo eso. Y órgano electoral, la resolución que ha rechazado al Congreso Trucho del Alto tampoco ha eliminado, sigue intacto. Por lo tanto, ahorita simplemente se interpreta que solo han reconocido. En ningún momento está señalando que le vamos a registrar al director. Por otro lado, el hermano Evo sigue siendo presidente del MAS-IPCP y el director vigente. Entonces, ¿eso qué interpreta en este momento? ¿Ya? El Tribunal Constitucional de facto hace reconocer simplemente un reconocimiento, por otro lado, para que estén tranquilos, y nosotros seguimos vigentes. Estamos en esa pelea legal ahora, por eso vamos a entrar a un escenario de temas legales donde esto se va a resolver tarde o temprano. ¿Quién paga esta edificación? ¿Quién la mantiene? ¿De dónde salen los recursos? Viene del partido, la sigla y el partido ya corresponde a la administración arcista. ¿No es así? Entonces, ahí de repente un litigio, es decir, la participación judicial, podría dirimir la propiedad. Con todo, ya hay hechos de esta naturaleza que seguramente pueden llamar a la confrontación. Entre tanto, el diputado Ángelo Céspedes ha denunciado irregularidades en la recolección de firmas para el partido de Manfred Reyes Villa. El señor Manfred Reyes Villa había ido y ha tenido una reunión con estos productores donde nos llama la atención, donde su propia boca de una hermana del señor Manfred Reyes Villa nos dice que el gobierno estaba patrocinándolo no solamente judicialmente, sino políticamente. Por ello que nosotros estamos solicitando al órgano electoral, hemos mandado una nota para que nos haga una auditoría a la firma de todos los libros de la agrupación Sumate. No olvidemos que Manfred Reyes Villa, para ser una agrupación o un partido político a nivel nacional, necesita 80.000 firmas. La denuncia que tenemos es que muchas de esas firmas son de funcionarios del gobierno nacional. En otro tema, esta vez el jefe de la bancada de Creemos, el senador Henry Montero, ha señalado que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es visitado por varios políticos. Esto por su lucha contra el fraude electoral de la gestión 2019 y el restablecimiento de la democracia en el país. Luis Fernando Camacho ya lo habíamos manifestado y nosotros como voceros de Creemos Camachista lo hemos manifestado. Sorpréndanse cuando Luis Fernando Camacho se pueda o quieran reunirse con uno que convive con el masismo. Luis Fernando Camacho se va a reunir con personas que son opositores, con personas que realmente quieren luchar por la democracia y que quieren luchar que el masismo se vaya del gobierno. Y eso creo que es lo más importante y creo que las reuniones van a continuar. Seguramente muchas personas desfilarán por Chonchecoro porque es importante la opinión y la posición que pueda tener Luis Fernando Camacho, porque al fin y al cabo se ha demostrado que el único líder que enfrentó al MAS es Luis Fernando Camacho. Los demás se colgaron y en ese sentido hoy están aprovechando esa circunstancia del momento político, pero creo que la posición que pueda optar Luis Fernando Camacho en relación a una verdadera unidad y su palabra va a pesar en las decisiones que se puedan tomar en el país. El factor de unidad porque fue el factor de lucha, porque consiguió Luis Fernando Camacho unir todo un país para que se pueda manifestar en contra de un fraude que cometió el masismo. Y ese es el mejor y claro ejemplo de quien luchó. Otros, bajo esa lucha de todo el pueblo boliviano, liderado por Luis Fernando Camacho, hoy son alcaldes y otras posiciones porque consiguieron retornar al país. Y aquí no utilicen el nombre de Luis Fernando Camacho para decir yo lo voy a sacar libre si yo soy presidente. Aquí nadie lo va a sacar a Luis Fernando Camacho. Hay un ser divino y lo manifestó en una de las audiencias. Él no confía en la justicia divina, confía en la justicia, no confía en la justicia del hombre, sino en la justicia divina. Y en ese sentido no utilicen el nombre de Luis Fernando Camacho para conseguir algunos votos. Luis Fernando Camacho tiene una firmeza y la firmeza es luchar contra el masismo y luchar para que podamos ser gobierno el 2025. Hablemos de las elecciones judiciales. Está realizándose al momento una extrema medida, la de la crucifixión por parte de uno de los candidatos
Habida cuenta que se ha determinado que ustedes ya se han informado con relación a aquello, las elecciones judiciales van a ser parciales y no nacionales. En ese sentido, uno de los afectados en Santa Cruz está reclamando a través de estas medidas sus derechos. La libertad de elegir por la democracia del país, por la plurinacionalidad. No hay plurinacionalidad si no le dejan elegir libremente a los pueblos indígenas de Tierra Baja. Y las medidas se están radicalizando. Hemos pedido nosotros como pueblos indígenas la participación, ese derecho como pueblos indígenas a elegir y ser elegidos. Lamentablemente se nos ha coartado con una sentencia constitucional esa participación a ser elegido y a elegir en Santa Cruz en cuanto se refiere a el Tribunal Constitucional Plurinacional. Ante esa situación, nosotros como pueblos indígenas y teniendo solamente un candidato ante el órgano del Tribunal Constitucional y no teniendo en los otros, siendo un hermano indígena que la CIDOP lo ha propuesto como tal en representación de las 34 naciones de Tierras Bajas, nosotros el 22 de noviembre pedimos al Tribunal Supremo Electoral pueda interpretar dicha sentencia constitucional, la 0770, donde nos menciona que están protegiendo los derechos de los pueblos indígenas. Ante esa situación dijimos, si están protegiendo los derechos de los pueblos indígenas, pues debemos de tener la participación directa como pueblos indígenas, como derecho ante este órgano judicial. No se nos ha tendido una respuesta del Tribunal Supremo Electoral. Nos vamos ahora a una breve pausa en esta entrega informativa. Al retornar vamos a hablar acerca de las consecuencias de las lluvias en las últimas semanas. Eso y mucho más. Por favor, aguárdenos. Continuamos con más información en este su noticiero 24 horas. Gracias por permanecer con nosotros. Denuncian inacción por parte del gobernador de La Paz, Santos Quispe, en cuestión de la atención de emergencias por las lluvias en el departamento de La Paz. Y ustedes pueden ver las fotografías. Nuevamente la riada ingresó, tapó los cultivos. Ahí ustedes pueden ver los cultivos con lodo, ¿no? Miren ahí las maquinarias igual que tienen algunos campesinos, está llena de lodo. Esta mañana hablé con una concejal del municipio de Luribay y me dice que la gobernación hasta el día de hoy no ha dado ayuda a este municipio, pese a que se han declarado en desastre y han remitido, dice, notas a la gobernación. Podemos ver lo que ocurrió esta mañana en Asunta, una mazamorra que ingresó, ¿no?, ya a la ciudad. También el tema de las Mercedes, ¿no?, otra mazamorra que hasta el día de hoy no se ha atendido, ¿no?, desde el gobierno departamental. Pero ¿cuál es la prioridad de don Santos Quispe? La prioridad de don Santos Quispe, miren, la anterior semana ha organizado los premios Guaynamalco. ¿Eso será prioridad para un gobernador? No puedo decir que está mal si hay personajes que sí lo valen, pero en este momento hay otras prioridades. No es la primera vez que el gobernador Santos Quispe brilla por su ausencia. También se ha notado su desaparición en otros momentos álgidos, ¿no es cierto? Bueno, en relación a aquello, entonces se le pregunta a él cuál es su plan de acción de contingencia ante las lluvias, cuál es el presupuesto que va a destinar la gobernación para este efecto. No hay información con relación a aquello. Parece que La Paz no tuviese gobernador, se da cuenta de lo que le digo, pero bueno. Vamos a cambiar de tema. Hay un sector que está en riesgo, son los denominados amautas que se instalaron precisamente en un farallón de la ciudad del Alto. Son 180 casetas. Su vida está en riesgo, pero ellos, pese a esta situación, no quieren retirarse del lugar. Bueno,
Bueno, tal vez la calle se está usando para el transporte. Lo que nosotros hemos sugerido a los amautas es que tienen que abandonar la zona. No tal vez solamente dejar un paso de salida a los vehículos, pero ellos no quieren desalojar la zona. ¿Cuántos amautas han detenido? Son más de 180 casetitas, pero entre ellos son más de 500 personas. ¿Qué dicen ellos? ¿Por qué no quieren moverse del lugar? Bueno, ellos protegen su zona de trabajo, ¿no? Ellos trabajan, viven de eso, y dónde irían los podemos relocalizar, pero ellos dicen que ese lugar es sagrado y es por eso que no lo quieren abandonar. Es su fuente de trabajo y si tienen que morir ahí, muchos lo han expresado, lo van a hacer. ¿Pero eso no sería extremo, esa situación? Es demasiado extremo. No están cuidando sus vidas, no están preveyendo tampoco la falta que pueden hacer a sus familias. Entendemos que el trabajo es vital para sobrevivir, pero no podemos exponer las vidas a ¿Se usaría la fuerza para poder desalojar? Es algo que no se está descartando. Vamos a coordinar con el secretario Pari de riesgos y la ley nos faculta a nosotros a desalojarlos a la fuerza. A propósito de los desastres a raíz de estos fenómenos climatológicos, se ha brindado en las últimas horas el informe de tareas de respuesta inmediata, esto por las inundaciones en Colcapirua. Los rescatistas de las Fuerzas Armadas rescataron el cuerpo de una niña desaparecida en Tocopaya. Ayer ha sido arrastrada el cuerpo de una niña de 6 años que responde al nombre de Daisy. Nos informan que ella volvía de una graduación escolar, estaba pasando el río en Tacopaya y prácticamente por la crecida del río ha sido arrastrada. Una vez anoticiada de esta noticia, el hermano presidente Luis Arce Catacora ha dispuesto inmediatamente de que vayan efectivos del SARFAP con experiencia en búsqueda y rescate. Y podemos informar a la población cochabambina y boliviana de que el SARFAP de la Fuerza Aérea Boliviana hoy a las 4:20 de la tarde han encontrado el cuerpo de la niña de 6 años, Daisy, sin vida. En este momento está siendo trasladada a su lugar de origen para que se hagan los procedimientos llamados por ley. Lo que acaba de informarme el señor comandante del SARFAP es de que nuestros efectivos especialistas en búsqueda y rescate han caminado más de 10 kilómetros del municipio de Tacopaya, han bajado más de 10 kilómetros y han logrado encontrar a la niña ya sin vida, a Daisy, y es un trabajo altamente positivo de nuestro brazo operativo que tenemos como gobierno y como Ministerio de Defensa, el SARFAP. No es la primera actividad que han hecho los efectivos del SARFAP, tienen demasiada experiencia, son muy valientes para este trabajo. En anteriores oportunidades también ellos ya han rescatado el cuerpo de varias personas y conociendo la experiencia, la capacidad, por instrucción del hermano presidente, se ha dispuesto que vaya este personal y ha encontrado hoy en la tarde el cuerpo sin vida de la niña. Lamentablemente el número de víctimas fatales ya ha subido a 13 con este deceso. Aún se continúa buscando a una otra mujer desaparecida. Ya el día de ayer aproximadamente se ha abarcado un aproximado de unos 5 kilómetros en ambas direcciones del río. En esta oportunidad estamos utilizando 2 cuadrillas de bomberos, tanto de Bomberos Central y de Bomberos Quillacollo. Asimismo, con la colaboración del Comando Policial de Valle Bajo, más 30 efectivos más. Es lo que pretendemos, ¿no? Pero si podemos abarcar muchísimo más, lo vamos a hacer. Podríamos venir con esa intención de trabajar y llegar a concretar nuestro objetivo. Buenos días. Desde el primer instante en el que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha asumido conocimiento de la desaparición de esta persona, es que se han desplegado diferentes actividades investigativas y operativas con la finalidad de realizar el rastrillaje respectivo en las fauces de este río, con la finalidad de dar con el paradero de la posible víctima que, de acuerdo a la versión de los familiares, esta habría sido arrastrada por las aguas de este río. En total estamos con un total de 45 efectivos, los cuales se han desplegado en 2 grupos operativos para abarcar mayor cantidad de el terreno posible. En otra noticia, el alcalde de La Paz, Iván Arias, se encuentra en proceso de recuperación tras una evaluación médica que llevó a la suspensión de su declaración por el caso de Bajo y Ojeta. Se espera que el burgomaestre se estabilice y así pueda retomar sus actividades el día de mañana.
hay que ver cómo evolucionan los indicadores, o sea, no es una fractura en la que tenga que estar inmovilizado, pero si su cuerpo reacciona positivamente a la medicación, como que sí lo ha hecho, con seguridad que el lunes a horas 13 va a poder estar nuevamente en la fiscalía. La presión a las 8 de la mañana estaba en 90-140, que son los límites máximos permitidos, y el azúcar estaba por debajo de 200, entonces ha reaccionado bien a lo que ha sido la medicación, y esperemos que con este reposo que va a continuar y con los medicamentos pueda estar ya estable hoy día o mañana. Bueno, y no sería la primera vez que una autoridad o un político se indispone antes de ingresar, ¿no es cierto?, a una suerte de interrogatorio, en este caso sí vinculado a este hecho de Bajo Yojeta. ¿Usted le cree al alcalde con esta situación que ha presentado? Bueno, hay quienes no le creen, ¿no es cierto? Uno de ellos es un parlamentario que ha señalado que lo que ha hecho Iván Arias es un teatro mal montado. Veamos. Confirmar ahora sí que el alcalde Iván Arias busca armar teatros, primero para no rendir cuentas en la Asamblea Legislativa, en su consejo y a los paseños, lo hemos visto el día lunes, cuando se victimiza de una agresión que yo sufrí. Por otro lado, ayer en vivo y en directo ante las cámaras de todo Bolivia se descompensa y hoy está subiendo a la Fiscalía, en teoría al parecer, con un balón de oxígeno, todo eso para evitar esclarecer lo que hoy está pidiendo la Fiscalía, lo que ha sucedido en Yojeta. Ese es el verdadero Iván Arias, la verdadera persona que oculta sus intereses, que se victimiza y que en realidad es el verdugo de los paseños. Tiene la obligación él de acudir a esa citación de la justicia, debe explicar todo lo que ha sucedido y por supuesto la justicia evaluará si queda o no aprendido. El regalo de Navidad para los paseños tiene que ser una auditoría técnica transparente que devele realmente los grados de responsabilidad que tendría el municipio de La Paz, que por lo expuesto por las víctimas, por el propio abogado de las víctimas y las acciones que hoy se están llevando adelante, claramente habría responsabilidad del municipio de La Paz. Y también se ha pronunciado la vicepresidente del Consejo Municipal de La Paz, Roxana Pérez del Castillo, quien considera que el alcalde de La Paz, Iván Arias, es igual de responsable que el alcalde de Achocaya por la tragedia ocurrida hace unos días atrás en Bajo Yojeta. Pérez del Castillo también ha explicado que Arias conocía sobre el movimiento de tierras y se lo debe investigar por la falta de acción y omisión de responsabilidad. Y por supuesto, la Alcaldía de La Paz, sin perjuicio de las autorizaciones o no por parte del municipio de Achocaya, que detonará seguramente un grado mayor de responsabilidad, no es menos cierto que ambos alcaldes han salido de manera separada, individual y conjunta a informar a la población que conocían de los movimientos de tierra. El alcalde de La Paz ha dicho expresamente que él conocía de los movimientos de tierra y que solicitó que se paren los movimientos de tierra, pero que no le hicieron caso. Una persona que representa a toda una población, como lo es el alcalde municipal frente a la población paceña, no puede cruzarse de brazos si es que convocó, que no tenemos prueba de ello. Para mí es que no convocó al alcalde de Achocaya para pedirle que por favor conjuntamente sumen fuerzas para evitar una posible tragedia. Vamos a cambiar de tema. Hablemos a continuación del litio, del negocio del litio. Se están firmando acuerdos con empresas ya hace básicamente un año. Sin embargo, los resultados es probable que se vean de aquí a 2 o 3 años. Estamos retrasados en este negocio. Pero bueno, se están haciendo por lo menos estos contratos y se ha enviado un nuevo proyecto para la suscripción de este acuerdo al Parlamento. El día de hoy se ha aprobado la remisión del anteproyecto de ley mediante el cual la Asamblea va a tratar la suscripción del convenio y el contrato entre la empresa Yacimientos de Litio Boliviano con el consorcio Hong Kong CBC respecto a 2 plantas de producción de litio. La primera es una planta que tiene una capacidad de producción de 10.000 toneladas anuales de lo que sería carbonato de litio con los productos residuales.
Y la segunda planta es una planta EDL que tiene una capacidad de producción de 25.000 toneladas anuales. Entre las dos plantas tenemos una inversión de 1.030 millones de dólares, que esto es un monto que va a ser asumido por el consorcio bajo riesgo propio. Como ustedes pueden ver, realmente es un proyecto muy importante, de mucho impacto en lo que es la industrialización de litio. Con este sería el segundo contrato que se remitió a la Asamblea. El primero fue de la empresa Uranium One, que igual tiene una inversión de 975 millones de dólares y tiene una capacidad de producción de 14.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Entonces, en este sentido es que se solicita a la Asamblea de que puedan tratar a la brevedad posible estos temas, tomando en cuenta que son inversiones necesarias para que nosotros podamos desarrollar lo que es la industrialización de litio. Vamos ahora a temas económicos en el país. La banca devuelve a sus clientes 1.028 millones de dólares desde diciembre de 2022. Por su parte, la ASFI niega existencia de corralito. Lo que nosotros hemos podido ver en relación a este tema que han hablado, inclusive de que había un corralito, no es real, porque nosotros hemos visto que desde diciembre del 2022 a la fecha se han devuelto más de 1.000 millones de dólares, que eso representa a 117.000 cuentas. Un poquitito con relación a esta pregunta, quisiera mostrarles un gráfico. Aquí se ve precisamente en menos de 2 años, que estamos hablando del 2022 a lo que es el 2024, está precisamente lo que te decía, se ha devuelto 1.028 millones, donde más de 117.000 cuentas han obtenido el 100% de devolución de sus depósitos. Ahora, si nos vamos a ver en el tema de estos depósitos en moneda extranjera, ¿en qué tipo de depósitos ha sido la mayor cantidad que ha tenido la devolución? Estamos viendo que esto ha sido en un 67% en cajas de ahorro, en un 18% en DPFs y un 15% en depósitos a la vista. Ahora pasaremos en el otro dato. Si vemos, por ejemplo, a quienes ha beneficiado por estratificación, porque aquí lo que hay que entender es que estábamos hablando de una sobredemanda de dólares y que ahí era necesario hacer una programación para hacer la devolución respectiva y se tenía que beneficiar a la mayor cantidad de la población. Si ustedes ven en esta estratificación, el mayor porcentaje de devolución, en este caso un 36%, ha sido los que tenían depósitos hasta 10.000 dólares. En el caso de los que iban de 10.000 a 1 millón, esta devolución ha representado un 32%, y bueno, los que tenían arriba de 1 millón, un 13%. Sería interesante en este aspecto que se desarrolle, ¿no es cierto?, una percepción de cómo se siente el cliente en función al manejo que se está desarrollando de sus cuentas en dólares. Ahí se tendría un resultado que podría graficar básicamente cuál es el estado de esta situación. Entre tanto, fíjese usted que se ha arrancado con la encuesta de servicios financieros en sus modalidades en línea y presencial. Esta es una herramienta muy importante para la Autoridad de Supervisión Financiero porque nos permite mejorar muchos aspectos, emitir normativa. Por ejemplo, en la gestión pasada se han dado incentivos a los clientes que son de cumplimiento. Las personas, por ejemplo, que sacan sus préstamos, cumplen con sus obligaciones. Esto nos permite ver para darles mayores beneficios. El tiempo de atención, por ejemplo, a los clientes o los consumidores financieros de las entidades nos permite acortarlo, ¿no? Se puede trabajar también muchos programas de educación financiera, o sea, nos permite ver qué necesidades hay en la población para poder ir mejorando y ir tomando las acciones para las siguientes gestiones, ¿no? Digital, la encuesta va a estar disponible en diferentes medios que son los sitios web
van a estar de la ASFI, están en los sitios web de las entidades. Se ha creado también un QR que ustedes van a ver en el volante que tenemos para poder ingresar muy fácilmente a la encuesta, ¿no? Y esto va a ser hasta el 20 de diciembre de manera digital. A partir de hoy 4 hasta el 20 de diciembre. 17 días tiene la población para poder hacer el llenado de la encuesta. Pausa en el noticiero 24 horas. Al retornar tenemos noticias acerca de los avasallamientos que se han producido en el país. Y también la sentencia que ya se ha otorgado a Misael Nayar. Ya volvemos con esto y más información. Quédese con nosotros. Seguimos con la información en esta entrega del noticiero 24 horas. Misael Nayar es sentenciado a 15 años de prisión en Palmasola, esto por el triple asesinato en Porongo. El ministro del Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, informó que Misael Nayar fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato de 2 efectivos policiales y un voluntario del GACIF en Porongo del departamento de Santa Cruz. Es en ese marco que la autoridad señaló que Nayar cumplirá esta sentencia en la cárcel de Palmasola. Han tenido una audiencia, el señor Misael Nayar ha reconocido que ha participado en el asesinato de 2 efectivos policiales y se le ha dado una sentencia de 15 años. Las víctimas, los familiares de las víctimas lamentablemente se habrían apartado de los procesos. Hemos visto cómo durante más de estos 2 años y medio varios jueces han intentado liberar a Misael Nayar y básicamente el Comando General de la Policía Boliviana, el Comando Departamental de Santa Cruz y el Ministerio de Gobierno con todos nuestros equipos jurídicos hemos logrado demostrar que nadie puede tocar a un efectivo del orden en nuestro país. Tal vez no es la sentencia que hubiésemos querido de 30 años, pero con 15 años por lo menos ya damos un paso más hacia adelante. Ha determinado el Tribunal de Sentencia que de acuerdo a los orígenes, a la situación familiar del señor Misael Nayar, cumpla su sentencia en el Centro de Rehabilitación de Palmasola. Esta es una sentencia en primera instancia, por lo tanto Nayar todavía puede seguir el procedimiento judicial, ¿no es cierto? Apelando y buscando, ¿por qué no?, su liberación. Con todo, hay otros involucrados en este lamentable hecho que derivó en la muerte de 3 uniformados que se están defendiendo en libertad. Entre tanto, se ha capturado, esto ya en otro tema, a 2 presuntos cabecillas de los avasallamientos que se están dando en Santa Cruz. Se los ha calificado como criminales comunes y no como miembros de los denominados interculturales. Citarle al comandante departamental de policía que pasen las personas identificadas como Cristian Zurita López y Rolando Arteaga, quienes forman parte del clan Zurita y son miembros de esta organización criminal destinada al avasallamiento. Vale la pena reiterar el trabajo de la FELCC a cargo de nuestro director regional, el cual ha realizado un trabajo incesante y ha permitido precisamente esa captura. Estamos llenos a las consultas de la prensa. Esas personas no cuentan con antecedentes, pero vale la pena reiterar que todos los vehículos que han sido encontrados hoy, me refiero a estas motocicletas, son remarcadas, son robadas o simplemente no tienen placa. Ellos tenían un depósito en el cual se albergaban estos motorizados e inmediatamente eran utilizados para el transporte. Vale decir, son los medios que se empleaban para efectuar este tipo de agresiones a la propiedad privada. Claro que sí, es una estrategia del Estado, no solamente el monitoreo de este tipo de conflictos, sino estamos en la certidumbre de decirle a quienes se encuentran afectados con este tipo de cosas que nuestra policía boliviana va a actuar de manera inmediata. Y aquí vale la pena hablar de una cuestión que tiene que resultar interinstitucional. Como sabemos, el INRA, en el momento de perder su competencia por algún tipo de dificultad en la titulación, transmite estos procesos al Tribunal Agroambiental. Y allí, básicamente, es el sueño de los justos, pues nunca las sentencias salen y esto provoca que existan vacíos en cuanto a la propiedad, la cual es utilizada por estas organizaciones criminales precisamente, primero, para asusar a gente que no tiene territorio, segundo, para traficar las tierras
Y por último, para generar amedrentamiento frente al talento humano de la policía boliviana, que lo único que ha hecho es remontar el Estado de Derecho, y por esta circunstancia hemos recibido 14 agresiones de funcionarios de nuestra institución. Cambiamos el rumbo de la información, ya que el IPSE destaca la determinación por parte del Ministerio de Gobierno de combatir los avasallamientos a predios productivos en el agro cruceño. Al respecto tenemos una entrevista en exclusiva con el Departamento de Prensa de Palenque TV con Gary Rodríguez, gerente general del IPSE. Hablando de avasallamiento, o sea, toma física con violencia de predios agrícolas, ganaderos, también forestales, que están en producción. O sea, eso realmente nos llama la atención porque se trata de gente que actúa a mansalva, amedrenta a los trabajadores, extorsiona a los propietarios, inversionistas, empresarios nacionales y extranjeros, hay que decirlo, en el departamento productor de alimentos por excelencia. Estamos hablando de Santa Cruz, que produce el 77% del volumen total de alimentos de Bolivia. Por una parte, con eso se garantiza prácticamente la seguridad alimentaria. Y por otra parte, el departamento que aporta con el 88% de las agroexportaciones que nos procuran las divisas, los dólares que necesitamos para importar insumos, equipos de transporte, bienes de capital, hasta combustibles ahora. Eso está en riesgo, porque esta gente encapuchada, alcoholizada, drogada, armada, ¿no? Armas de fuego, armas blancas, está provocando zozobra, temor en el sector agroproductivo. ¿Y eso qué está significando? Ya estamos perdiendo productores que se han ido al Brasil o que se están yendo al Paraguay. Y obviamente nosotros no queremos que eso comprometa nuestra autosuficiencia en lo que respecta a la producción de alimentos. Ya bastante tenemos con el clima, ya bastante tenemos con la normalidad en la provisión de diésel, la baja de los precios, las plagas que tanto daño le han hecho particularmente en esta gestión al sector del agro, como para que, y los bloqueos, como para que todavía tengamos que estar permitiendo esto que por razones de orden productivo, económico, pero también de seguridad del Estado, tiene que ponérsele un coto. Usted hacía referencia a varias propiedades que han sido avasalladas. Están Las Londras, por ejemplo, desde hace 3 años atrás, donde periodistas, policías han sido atacados, ha habido secuestros, incluso ha habido muertes. Entonces la pregunta es, ¿por qué se está dando esta situación y esta escalada? Ya será, como dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, el general Johnny Aguilera, decía que puede ser por intereses económicos, o sea, la toma de tierra, el tráfico de tierras, pero también dice por móviles políticos. Hay un adagio que dice, cuando la ley es pareja, nadie se queja. De tal manera que si queremos vivir con una sociedad civilizada, aquí no cabe hacer uso del amedrentamiento. ¿Cómo puede ser posible que decenas de motos estén rondando los drones por encima de las propiedades, que estén llamando, que estén amenazando, que estén chantajeando, que estén exaccionando a nuestros productores, a la gente que ha venido del exterior a invertir acá, a hacer familia acá? Eso definitivamente es inaceptable. Y sin duda es importante todas estas denuncias, estos operativos que se han estado realizando allá de la lucha contra estos avasallamientos, cuando incluso desde el gobierno nacional se trata de garantizar lo que llamamos la soberanía alimentaria. Don Gary, parece que nos vamos a ir a otro tema, pero en realidad no lo es. Estamos cerca de lo que son a realizarse las elecciones judiciales. Esta mañana el mismo viceministro señalaba, se detienen a los avasalladores o a estos clanes que intentan avasallar diferentes tierras productivas. Y todos estos trámites son remitidos al Tribunal Agroambiental. Por eso le decía, parece que nos vamos a otro tema, pero no. Es importante precisamente estas elecciones judiciales, porque también vamos a elegir autoridades para el Tribunal Agroambiental, que son ellos los que deben dictar la normativa, las diferentes sentencias, precisamente en estos temas de los avasallamientos. Así es, bueno, hay delitos de orden penal, ¿no? Cuando usted ve a una persona encapuchada, armada, que lo está apuntando
que ha secuestrado, eso excede al Tribunal Agroambiental. Este tribunal tiene que ver con con resolver problemas de posesión de tierra, ¿no? Pero ya cuando hay una situación donde se afrenta al Estado, se afrenta a las instituciones del Estado, ¿no? La policía concretamente, corresponde que actúen otro tipo de jueces, y ahí sí, no tengo el gusto de conocer al general Aguilera, pero me encanta estas últimas declaraciones que ha hecho. Por ejemplo, decía que los avasalladores no son interculturales, son criminales. Me parece correcto. Aquí no vale la afiliación política o la etnia o cualquier tipo de denominación que pueda tener un grupo que infringe la ley. ¿Ah? El que delinque es un delincuente, así de claro, y así debe ser tratado. Pero en lo que respecta a lo manifestado en cuanto al Tribunal Agroambiental, nosotros quisiéramos pues una justicia justa, si cabe el término, una justicia que no esté corrompida, una justicia que merezca la confianza de la sociedad, no que se la apunte con el dedo y a veces hasta con los 5 dedos, porque hay evidencia de que el trabajo de la policía es infructuoso. Por ejemplo, cuando se hace el trabajo de inteligencia, se determina quiénes son los autores materiales, ojalá también los intelectuales, a eso tenemos que llegar. Pero cuando van a juicio, cuando la justicia se ocupa de eso, los liberan. Entonces, eso también tiene que terminar. ¿Qué queda el tema del saneamiento de tierras? Este trabajo que viene realizando ya hace bastantes años el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ahí, por eso también hacíamos mención al tema del Tribunal Agroambiental. Son ellos también los que deben brindar este tema de seguridad, la otorgación de los mismos títulos de propiedad, para que no vengan realmente estos avasalladores con X o Z argumento a señalar que no son tierras productivas. Se habla mucho incluso de las tierras fiscales, de aquellas que son revertidas incluso al Estado. ¿En qué ha quedado este trabajo allá, sobre todo en el oriente boliviano? Bueno, lo que escuchamos de las autoridades de INRA es que están en lo último de lo que significa el saneamiento y la adjudicación de los títulos agrarios. Pero permítame hacer un paréntesis. Esta gente que va y toma de forma violenta las tierras, no quieren cultivar. De hecho, no quieren hacer ganadería, no quieren trabajar en paz. Esta gente está pagada, está utilizada, ¿para qué? Para traficar tierras. De eso se trata. Y eso es lo que hay que cortar. Ahora, si fuera el caso que ellos quisieran producir, hay tierras fiscales. Para eso el Estado puede dotarles. Pero claro, es mucho más fácil ir a un predio, por ejemplo, en el caso de Santa Rita, 28 años en producción. Imagínense, 28 años de producción. Y le han querido quemar el puente de madera, el único acceso que tiene la propiedad. ¿Ah? Se han robado las retroexcavadoras, se han robado una camioneta por segunda vez. ¿Ah? Han agredido a los policías, han secuestrado a un policía. ¿Ah? Se han robado 2 o 3 micros. Eso no hacen los agricultores. Eso no hace gente que quiere hacer ganadería. Eso hacen los delincuentes. Vamos a hablar de otro proceso investigativo en curso que está ligado esta vez a Harold Lora, sí, el propietario de la empresa Las Loritas. Se lo va a imputar, en todo caso ya se lo ha acusado, es decir, se ha dado el siguiente paso, se lo ha imputado por estafa. Afronta una pena mínima de 10 años de cárcel. Hemos enterado en el sistema que ya ha emitido el requerimiento conclusivo el señor fiscal, donde ha determinado la acusación en contra del señor Lora, obviamente por el delito de estafa con agravación de víctimas múltiples. La vamos a revisar con detenimiento. Esto ha sido producto de una combinatoria que ha hecho el juez cautelar, y obviamente veremos que esté completa porque hay varias víctimas. Y bueno, vamos a hacer la revisión. Obviamente esta es una buena determinación porque ya ha pasado mucho tiempo, estamos ya a 6 meses de su detención, y correspondía que el fiscal se pronuncie y emita el requerimiento conclusivo correspondiente. Esto está en función a la gravedad, precisamente en proporción a las víctimas, ¿no? Esto
usted ha visto que el fiscal está pidiendo creo que 10 años de privación. Nosotros también vamos a hacer nuestra acusación particular porque el procedimiento es ese y obviamente de acuerdo a la gravedad, porque este realmente es un hecho grave, hay muchas víctimas y hay mucho patrimonio de por medio que lamentablemente el señor Lora se ha apropiado ilegalmente y hasta el día de hoy no devuelve. Entonces vamos a hacer también nuestra acusación particular con la agravante correspondiente en cuanto al daño que se ha generado a todas las víctimas. Última pausa en esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Al retornar tenemos noticias de espectáculo. Taylor Swift para todos sus fans. Y vamos a hablar de Lula da Silva y el peso que está cobrando en la región. Ya volvemos, quédese con nosotros. Gracias por su preferencia, gracias por seguir con 24 Horas. A continuación, este segmento de participación muy acogido por nuestra teleaudiencia. Hablamos de Quiero Reportar, donde recibimos su video, su mensaje a través de la línea del WhatsApp del 699-55470. Comenzamos. Tenemos información desde la ciudad del Alto. A través del siguiente video reportaron conflictos entre choferes y la población que no estuvo de acuerdo con el paro en la urbe alteña. Se generó violencia. Exigen a las autoridades correspondientes escuchar al sector movilizado. La Paz en Quiero Reportar. Hacen llegar las siguientes imágenes donde denuncian total intransitabilidad por una obra inconclusa de acera. Como se puede observar, hay piedras y escombros en el paso peatonal. El lugar se ubica en la avenida del Estado Mayor por inmediaciones del Hospital de Clínicas. Exigen la conclusión de la misma. Tenemos información desde todo el país. Santa Cruz reportaron la desaparición de Ariane Solís Muñoz, adolescente de 16 años. Su familia desconoce su paradero desde el pasado 29 de noviembre. Según la información, la menor salió de su domicilio, ubicada en la zona doble vía La Guardia, barrio Nueva Esperanza, con rumbo a su unidad educativa. Sin embargo, hasta la fecha, ella no aparece. Si usted tiene información, puede comunicarse con el número 753-68077. Continuamos con información internacional con dos temas que afectan a Brasil y fundamentalmente a Lula da Silva. Sí, el presidente brasileño que ha tomado la iniciativa de convertirse en el máximo líder regional. Fíjese usted que está promoviendo ahora que se firme un acuerdo inmediatamente entre el Mercosur y la Unión Europea. Y el segundo asunto tiene que ver con que Venezuela le está pidiendo, sí, a Lula, que reconozca como vencedor de las justas electorales en ese país al líder opositor. Tenemos esos detalles, esa información y mucho más en este compacto internacional de las noticias. Los presidentes de los países del Mercosur se reúnen el viernes en Montevideo en una cumbre que podría ser escenario de un anuncio histórico: la finalización, después de 25 años de negociaciones, del Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea. El pacto entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y los 27 países de la Unión Europea se anunció en 2019. Pero se estancó ante la oposición de sectores agropecuarios europeos liderados por Francia, que temen la competencia sudamericana. En los últimos meses, las conversaciones se reanudaron, impulsadas por países como España y Alemania. El martes, la jefa de la diplomacia alemana, Annalena Baerbock, declaró que es esencial que la Comisión Europea, brazo ejecutivo de la Unión Europea, finalice políticamente el acuerdo, y señaló que la cita en Uruguay es probablemente la última oportunidad para hacerlo. La posibilidad de que finalmente se anuncie un acuerdo desató en las últimas semanas una nueva ola de protestas en Europa, especialmente en Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron rechaza el tratado.
El texto prevé eliminar buena parte de los aranceles entre las dos zonas, que suman más de 700 millones de consumidores. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, pidió el martes a Brasil que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Machado habló durante una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en la que también participó González Urrutia por videoconferencia. La dirigente en la clandestinidad afirmó que si Brasil reconoce a González aumentaría la presión sobre el mandatario Nicolás Maduro, quien, según ella, está aislado nacional e internacionalmente, debilitado, sin recursos. La autoridad electoral venezolana proclamó a Maduro para un tercer mandato de 6 años tras las elecciones presidenciales del 28 de julio sin mostrar el detalle del escrutinio, como establece la ley. La oposición reivindica la victoria de González Urrutia. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva recibió a Maduro con honores en Brasilia el año pasado, pero las tensiones entre los dos gobiernos escalaron durante semanas tras las contenciosas elecciones venezolanas. Lula pidió que se publicaran las actas electorales que demostraban el triunfo de Maduro, lo que no ocurrió, y Brasil vetó la entrada de Venezuela al bloque de los BRICS. Pero en noviembre el líder brasileño dijo en una entrevista televisiva que Maduro era un problema de Venezuela y no de Brasil, una declaración que el mandatario venezolano recibió de forma positiva. Que cuiden a su presidente. El gobierno anunció, el gobierno nacional, que impulsará cambios para que en todo el país se le pueda cobrar a extranjeros la educación universitaria y también la atención en salud. El objetivo de las medidas es avanzar, por supuesto, como en todas las medidas que tomamos, hacia un país ordenado y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos. Este es el objetivo de esta reforma que vamos a impulsar. En primer lugar, se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. En segundo lugar, vamos a disponer en este cambio en el régimen migratorio el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros, tal como la conocemos hasta ahora. Nuevo apagón general en Cuba. El sistema eléctrico nacional de la isla se cayó el miércoles por una falla de su principal termoeléctrica, lo que representa el tercer corte de energía a nivel nacional en menos de 2 meses. El presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que el Ministerio de Energía y Minas y la Compañía Nacional Eléctrica UNE trabajaban sin descanso para la reconexión. Según las autoridades, en el transcurso de la mañana, circuitos independientes de generación eléctrica fueron restablecidos en todas las provincias del país, especialmente los que sirven a los hospitales, pero al mediodía la gran mayoría de los 10 millones de habitantes de la isla continuaban sin corriente. La falla se produce luego de otro corte generalizado el 6 de noviembre pasado, cuando el huracán Rafael provocó una caída del sistema que duró varios días. El ejército sirio lanzó una contraofensiva frente a los rebeldes cerca de una ciudad clave en el centro del país. Tras tomar el control de decenas de localidades y de la mayor parte de Alepo, la segunda ciudad de Siria, los rebeldes llegaron el martes, según una ONG, a las puertas de Hama. Las fuerzas del régimen, que no pusieron una gran resistencia en Alepo, lanzaron después de medianoche una contraofensiva en la región de Hama con apoyo aéreo y pudieron repeler a los combatientes de la coalición, según dijo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Esta ciudad es estratégica para el ejército porque su control es esencial para impedir que lleguen a la capital Damasco, situada unos 200 kilómetros más al sur. Hama, la cuarta ciudad de Siria, fue escenario de una masacre en 1982 por parte del ejército bajo el reinado del padre del presidente Bashar al-Assad, que reprimió una insurrección de los hermanos musulmanes. Vamos ahora con las noticias más importantes de la farándula y el espectáculo internacional. Taylor Swift se convierte en la mejor artista del mundo, esto en Spotify. Tenemos esta información, pero también tenemos detalles de una fuerte pelea entre dos artistas, entre ellas Laura Zapata. Veamos. Taylor Swift fue reconocida como la Top Artist Global de Spotify Wrapped 2024, acumulando más de 26 mil millones de reproducciones.
Este logro consolida su posición como un ícono musical, gracias al éxito de su gira Eras Tour y su nuevo álbum, The Tortured Poets Department. Por segundo año consecutivo, lidera las listas de Spotify, superando a otros artistas destacados y marcando tendencias en la industria musical. Las mujeres necesitamos amigas que nos quieran. Cynthia Clitbot y Laura Zapata protagonizan tremenda pelea. Así como lo escuchas, las actrices simplemente no se contuvieron cuando se trató de decirse sus verdades frente a frente, realizándose fuertes comentarios durante su más reciente participación en el reality Secreto de Villanas, en donde demostraron que simplemente no se llevan nada bien. Todo sucedió mientras comían en un restaurante y en donde cara a cara dijeron lo que pensaban la una de la otra. Tras leer polémicos titulares, Laura se burló de Cynthia diciendo: a mí mi mamá no me vendió como a ti te vendieron. A lo que Clitbo no se quedó callada y le contestó a Zapata: a ti te regalaron, pendeja. Dabas pena y te mandaron a comer a la cocina cuando eras niña porque preferían a las hijas de tu padrastro. Llegamos ya al final de esta tercera edición del Noticiero 24 Horas. Muchas gracias por su preferencia para ser los mejores informados. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Amigos, nos reencontramos cuando nos convoque la noticia. Que tenga un muy buen descanso. Permiso. Muy buenas noches, hasta mañana. Encuentran a menor desaparecida y las lluvias se llevan otra vida. El número de personas fallecidas ya suma 13. El lamentable hallazgo vuelve a enlutar a la familia boliviana. Hay más distritos en riesgo. Denuncian inacción de Santos Quispe por lluvias. El gobernador de La Paz vuelve a estar ausente de las tareas preventivas o reactivas ante los fenómenos climáticos. ¿Tiene un plan de acción? Arias se declara convaleciente y será interrogado el lunes. El alcalde sufrió un malestar y fue internado. Se presentó al interrogatorio, pero fue pospuesto hasta el próximo 9 de diciembre. Podría ser imputado. Violenta marcha de choferes salteños. Exigen que suba a 2 bolivianos la tarifa del transporte nocturno. Entre tanto, continúan cobrando por tramos. Aprobarían el presupuesto general del Estado 2025 sin modificaciones. El ministro de Economía asegura que no afecta la actividad de los industriales. Continúa la polémica por su promulgación. Buscan generar un candidato único bajo el ala de Camacho. El apresado gobernador cruceño es visitado por varios líderes políticos. Buscan ganarse al electorado cruceño. Nayar es sentenciado a 15 años de cárcel. La condena es por la muerte de 3 policías. Hay otros encausados que continúan apelando en libertad. En noticias internacionales, Lula se empeña en que el Mercosur firme alianza con la Unión Europea. Piden al presidente de Brasil reconocer al líder opositor a Maduro y declararlo vencedor de las elecciones en Venezuela.